Ya está listo el escenario de las guerras del final de los tiempos, los cuales giran alrededor de Israel, la principal señal acerca de los tiempos del fin. Pero ¿cuáles son estas guerras? ¿Cuál es el escenario geopolítico actual que indica la cercanía de estas guerras? ¿Un escenario que está profetizado en la Biblia? ¿Cómo se relaciona Israel con las guerras? Para responder todas estas preguntas, quédate con nosotros, preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. Ministerio Berea Barranquilla presenta Preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. Un programa centrado en las profecías del pasado y del presente siglo que confirman los tiempos del fin, la inminente venida de Cristo por su iglesia y los eventos proféticos a punto de acontecer sobre el juicio venidero. Al igual que las promesas futuras para la iglesia santa, Israel y las naciones salvas. Dios les bendiga. Bienvenidos a Preparándonos para la venida del Rey. Les habla Mauricio Salas. En el programa anterior vimos la primera parte acerca de la guerra de Gog y Magog. Hablamos por qué esta guerra se va a dar después de la guerra del Salmo 83. Vimos también la identificación moderna de los invasores de esta guerra y analizamos cómo ya está preparado cada uno de estos invasores para que se desate esta guerra, lo cual indica la cercanía del tiempo de la tribulación y por supuesto lo que la antecede, el arrebatamiento de la iglesia, el cual está a las puertas. El día de hoy vamos a seguir hablando acerca de la guerra de Gog y Magog y vamos a responder algunas preguntas más. ¿Cuándo ocurrirá esta guerra? ¿Qué ocurrirá durante esta guerra? ¿Cuál es el desenlace de esta guerra? ¿Cómo se relaciona esta guerra con el arrebatamiento de la iglesia? Para responder todo esto nos van a acompañar nuevamente los hermanos en la fe, el pastor Gabriel Ferrer y las hermanas Belkis Orozco y Yolanda Rodríguez. Pastor, Dios le bendiga, bienvenido. El Señor te bendiga, Mauricio. Hermanas, nuevamente, bienvenidas al programa. Dios te bendiga, Mauricio. Bendiciones, Mauricio. Yo quiero iniciar hablando de los tiempos. Pastor Gabriel, ¿cuáles son los tiempos? ¿Cuándo se va a dar la guerra de Gog y Magog? No conocemos los tiempos, no lo conocemos con la hora y el día, pero sí conocemos los tiempos que están descritos en la palabra. Yo quiero afirmar primero que esta batalla de Gog y Magog no es la misma batalla de Armagedón, que acontecerá al final del periodo de los 7 años de tribulación. En segundo lugar, esta primera batalla de Gog y Magog se describe en el libro de Ezequiel en el capítulo 38 y en el capítulo 39. Es distinta a la segunda batalla de Gog y Magog, que se describe en Juan, en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículo 8, y que ocurrirá al final del milenio, cuando ya se hayan acabado los 1000 años de gobierno del Señor Jesucristo con su iglesia. Allí, ¿verdad? Después Satanás va a ser suelto y saldrá a engañar a todas las naciones, las cuales se unirán en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿cuándo ocurrirá esta primera batalla de Gog y Magog? No se puede establecer cuándo ocurrirá la invasión de Gog y Magog sobre Israel. Lo que sí es cierto es que la profecía que dio el Señor a través de su profeta Ezequiel para el futuro ya ha llegado. Es para los tiempos postreros y estamos en los tiempos postreros. Yo quiero leer a favor de los que nos están viendo, a Ezequiel 38, 7 y 8. Claro que sí, dice Ezequiel 38, 7, prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti y sé tú su guarda. Y el 8 dice, de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue secada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Fíjate que estos versículos confirman la profecía para el final de los tiempos. Dice al cabo de años, pero también se plantea una condición y es el regreso de Israel a su tierra. La tierra salvada de espada, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel.
Mira que aquí se establece que la batalla de Got y Magot será en el territorio de Israel. Yo quiero que recordemos que en la época de Ezequiel los judíos habían sido expulsados de su tierra. Ahora hay otra indicación profética que da el profeta Ezequiel y es la caracterización de los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. También hay otra clave profética que apunta al futuro al final de los tiempos, y es que Israel debe morar confiadamente. Esta condición se debe cumplir en Israel para que acontezca la invasión. Mira cómo lo reitera el profeta Ezequiel en el capítulo 38, los versículos 10, 11 y 14. Vamos a leer, Belkis. Ezequiel 38:10 dice, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento, y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas, que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Y el versículo 14 dice, por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Mira que una gran probabilidad de esta batalla de Got y Magot es que ocurra después de la guerra del Salmo 83, en la cual Israel obtendrá una relativa paz, una relativa seguridad, además de ganar y obtener riquezas, es decir, de obtener un gran botín. Leamos Ezequiel 38:12, Belkis. Dice Ezequiel 38:12, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Hay algo bien concreto y es que Israel hoy en día no vive con seguridad. Mira que la profecía de Ezequiel dice claramente que Israel habitará confiadamente. Hoy en día estamos viendo que no es así, porque está rodeada de un sinnúmero de enemigos que la atacan constantemente. Además, podemos observar que la nación está rodeada de un extenso muro. Y Ezequiel 38, en el versículo 11, dice que todas ellas habitarán sin muro y no tienen cerrojos ni puertas. Entonces, conociendo un poco más acerca de los tiempos de esta guerra, ¿qué es lo que va a ocurrir, hermana Yolanda? Bueno, esta guerra no va a durar mucho tiempo. La Escritura dice allí que el Señor Jesucristo, Dios de la gloria, va a actuar directamente. En el Salmo 83, en esta guerra veíamos en los programas pasados que la victoria la va a dar el Señor sobre el pueblo de Israel, pero a través de las fuerzas de defensa de Israel, que es el ejército de Israel. Pero Ezequiel, en el capítulo 38 y 39, nos dice que el Señor va a actuar directamente sobre los enemigos de Israel. Y bueno, quiero como hablar de un posible escenario profético. En este caso, sabemos que después de la guerra de Salmo 83, Israel va a ganar territorio, como veíamos en el programa pasado, va a ganar botín por todas estas riquezas que hay en Medio Oriente, en toda esta zona. Y evidentemente sabemos que en este momento Rusia tiene intereses políticos, bélicos obviamente y económicos en Medio Oriente, y su base la ha establecido en Siria, pero también tiene relaciones con Irán. Y sabemos que la guerra del Salmo 83 está relacionada con la destrucción de Damasco, que es la profecía de Isaías 17, y también con la destrucción de Elam, que profetiza Jeremías 49. Y lo más probable en este escenario profético es que Rusia, al ver que Israel gana esta guerra del Salmo 83 y gana todo este territorio, ve amenazados sus intereses, y esto va a propiciar evidentemente el ataque, como Rusia va a hacer la coalición con Irán, que es Persia, con Turquía y con estas naciones que antes eran parte de la antigua Unión Soviética. Y bueno, ¿qué va a acontecer? Hay una victoria tremenda que va a dar el Señor, y va a darlo a través de unos juicios que directamente el Señor va a operar sobre los enemigos de Israel. Y este primer juicio es un terremoto masivo, era un gran terremoto en esta zona. Ezequiel 38, en el versículo 19, vamos a leer, dice, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, gran terremoto. Dice el 20, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia y se
desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Aquí vemos el terremoto, pero es interesante notar cómo cuando Ezequiel habla, como dice el pastor Gabriel, ya Israel había sido deportado por los enemigos, que era el imperio asirio, y en ese momento se habla de Judá, que es donde estaba ubicado Ezequiel. Pero Ezequiel profetiza y habla sobre la tierra de Israel en el versículo 19 que acabamos de leer. Allí se está profetizando el nombre de la nación del pueblo de Israel que evidentemente obtuvo en 1948. Dios va a enviar un terrible terremoto en esta zona. Ahora, ¿en cuál es la zona donde va a acontecer posiblemente esta guerra de Gog y Magog? Claramente, allí Ezequiel 38, entre los versículos 2 y 7, dice allí que están estas naciones y probablemente va a ser en esta zona de Jordania, en la zona media de Jordania, dice la escritura que es en el valle de Amón Gog. Hay un autor que es Salus y él dice que probablemente este valle se encuentre en el mar muerto y se encuentra en esta parte media de Jordania, como acabo de decir. Pero justamente quiero hacer notar que en esta zona hay dos fallas geológicas. La BBC dice, cito, por otra parte, el análisis de material geológico permitirá establecer los patrones sísmicos del área, información que resulta crucial para los israelíes, jordanos y palestinos que viven en la zona del mar muerto. Miren cómo ya este escenario geográfico están estas placas tectónicas ahí podemos ver en pantalla estos dos mapas que nos muestran las fallas geológicas que están rodeando toda esta zona de Israel, Arabia y esta zona de Jordania. Ezequiel 39, versículo 11 dice, en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. Este terremoto va a hacer que mucho ejército quede sepultado allí por el movimiento de estas placas tectónicas. Y el Medio Oriente y los países en el borde oriental de la cuenca del Mediterráneo se sitúan justamente en ese cruce geológico, como vemos en los mapas allí que aparece en pantalla. Es un cruce geológico de fronteras de placas tectónicas. La región está entrecruzada por varias fallas y hay una actividad también volcánica fuerte en esta zona. Y además de este juicio que el Señor derramará sobre los enemigos de Israel, hermana Belkis, ¿habrá otro juicio más? Claro que sí, el profeta Ezequiel en el capítulo 38 nos habla de 3 juicios más. Primeramente, como decía la hermana Yolanda, va a venir ese gran terremoto, pero también nos dice el Señor que las tropas se pelearán unas contra otras. Vamos a ir a Ezequiel 38, 21, dice, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Este tipo de juicio ya el Señor lo ha usado varias veces. A través de la palabra nosotros podemos ver cómo el Señor usó este juicio. Podemos ver un ejemplo cuando lo usó en la batalla del pueblo de Israel contra los madianitas. Esta batalla la lideraba Gedeón. Ahí podemos leerlo en Jueces 7:22, dice, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. También hay otro juicio que describe el profeta Ezequiel, el tercer juicio, que es el brote de enfermedades y pestes. Y lo vemos en Ezequiel 38:22 en la parte A. Dice el Señor, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre. Este juicio puede referirse a todas esas armas químicas y biológicas, las cuales ya existen y han sido usadas en diferentes ataques bélicos como el de Siria. Nosotros ya pudimos ver parte de ese ataque. Y también el Señor ha usado este juicio de pestilencias, lo usó en el Éxodo cuando el Señor estableció las plagas, y también lo usará el Señor en la tribulación como lo establece el Señor en Mateo 24, en el versículo 7. Hay un autor que es Rhodes. Él plantea que debido al terremoto que hablamos, que es el primer juicio que el Señor va a enviar contra estos ejércitos de Gog y Magog y todas las naciones confabuladas contra el pueblo de Israel, va a haber una gran mortandad, va a haber muchas personas muertas que van a estar tendidas en las calles, y como el terremoto va a causar que las vías también se dañen, no va a haber una forma de ir a buscar a estas personas para enterrarlas. Y no solamente eso, sino que tampoco va a haber paso para que los heridos sean llevados a alguna clínica, y tampoco va a haber medicamento. Entonces vamos a ver que toda esa zona
va a estar obviamente contaminada y eso va a causar las pestilencias, las enfermedades. Y el cuarto juicio del que nos habla el Señor es la lluvia torrencial de granizo, fuego y azufre. Y lo dice el profeta Ezequiel en el capítulo 38, 22, la parte B. Dice, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Algunos expertos consideran que debido al terremoto que el Señor va a enviar, fíjate cómo un juicio desencadena otro juicio, así como va a ocurrir durante la tribulación. Consideran que este terremoto va a causar que haya un movimiento, como decía la hermana Yolanda, de todas estas placas tectónicas y va a ocasionar que haya erupción volcánica. Así que ahí tenemos otro juicio que está rememorando lo que aconteció en Sodoma y Gomorra, que establece el libro de Génesis. Dice cómo cayó fuego y azufre del cielo. Ahí lo podemos ver en Génesis 19, 24, 29. Podemos leer. Y toda esta área que está sumergida en el piso del Mar Muerto. Así que el Señor ciertamente va a mandar un juicio contra todas estas naciones que se van a confabular para ir contra el pueblo de Israel. Después de ver esto de los tiempos en los que ocurrirá, qué ocurrirá, estos juicios, es necesario también responder esa pregunta que mencionábamos al inicio, y es ¿qué ocurrirá después de esto? Vamos a mirar esto al regresar. Estamos de regreso en Preparándonos para la venida del Rey. Pastor Gabriel, después de haber escuchado a las hermanas describirnos los juicios que Dios derramará sobre los enemigos de Israel, respondámosle a los que nos están viendo qué ocurrirá después de esto. Pues la victoria del Señor, Mauricio. Excepto por Rusia, los enemigos de Israel en la guerra de Gog y Magog será una coalición musulmana, porque yo quiero que recordemos que estos países se caracterizan por la religión musulmana. Ahora bien, sabemos que ellos han querido la destrucción total, desaparecer del mapa de Israel. En la guerra del Salmo 83, el anillo interno de naciones musulmanas haría el intento fallido. Y en esta batalla de Gog y Magog tratarán otra vez, intentarán de hacerlo, aprovechando el ataque de Rusia, cuya motivación no es religiosa, sino económica, referida al deseo de obtener las riquezas de Israel, como lo declara el profeta Ezequiel. Con este trasfondo religioso, vemos que estas naciones musulmanas querrán levantar el nombre falso de Alá, su Dios, pues pelearán en honor a él. Hoy en día, cuando los terroristas estos musulmanes hacen sus ataques, siempre gritan Allahu Akbar, que significa Alá es grande. Por tanto, la victoria que el Señor le dará a Israel será de tal magnitud que el Señor mostrará que el único y verdadero Dios es el Dios de Israel, el soberano, el altísimo, el que ha hecho toda la creación, el omnipotente, y Alá se quedará demostrado que es un Dios falso, es una religión inventada por hombres. Veamos lo que se demostrará en esta victoria sobre Gog y Magog. 1. En Ezequiel 38, 23, Dios afirma, Belkis. Dice, y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. 2. En Ezequiel 39, 6. Nos habla de los invasores y dice, y enviaré fuego sobre Gog y sobre los que moran con seguridad en las costas y sabrán que yo soy Jehová. 3. En Ezequiel 39, 7. Dice el Señor, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo en Israel. 4. Ezequiel 39, 28. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Yo quiero que se observe que de estas citas hay un autor que es Ron Rhodes. Afirma lo siguiente: la destrucción de la coalición militar del norte será un testimonio extraordinario del poder y la gloria y la majestad de nuestro Señor, es decir, el Padre de los
israelí será el testimonio del único y verdadero Dios, opuesto a ese Dios falso del Islam. Roth compara esta victoria con la que el Señor le dio a Israel con respecto a Egipto. Y vamos a poder ver en pantalla esta comparación. Es decir, lo que sucedió con Israel en Egipto, en la salida de Egipto, y lo que se le mostrará en Gog y Magog. Así es, pastor, y vamos a mirar en Ezequiel 39:28 lo que Dios demostrará en Gog y Magog. Dice, del pueblo de Israel el Señor dice, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. ¿Qué demostró el Señor en la salida de Israel de Egipto? Lo vemos en Éxodo 6:7. Dice, de su pueblo Israel Dios dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. También vemos en Ezequiel 39:6 que demostrará el Señor en Gog y Magog. Dice, de los invasores Dios dice, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Qué demostró el Señor en la salida de Israel de Egipto? Éxodo 7:17. Dice, del faraón dijo, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y finalmente en Ezequiel 39:7 vemos lo que Dios demostrará en Gog y Magog. Dice, de las naciones dice, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo en Israel. Y con respecto a lo que Dios demostró en la salida de Israel de Egipto, lo vemos en Éxodo 14:18. Dice, de los egipcios dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así, en Éxodo 14:4. Y el 18 dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Yo quiero notar cómo por eso se está permitiendo que en este caso el presidente de Rusia, que es Putin, y que si continúa allí, ¿verdad?, va a ser el líder, cómo el Señor está permitiendo que tome poder a nivel mundial, y los mismos periodistas en los periódicos dicen que ya Estados Unidos ha cedido el territorio y que realmente el que manda en Medio Oriente es Putin, es de Rusia. Y tenemos también cómo ya está allí en la zona de Venezuela, cómo tiene varios países, Bolivia, Cuba, etcétera, cómo realmente Gog, que está buscando aliados, hoy es Putin, está tomando un poder. El Señor lo está permitiendo. ¿Por qué? Porque es como Faraón, tuvo ese poder tan tremendo, y luego el Señor lo juzgó para demostrar que Él es el Dios de la gloria. Aquí lo va a hacer de esa manera. Por eso hay que darle gloria a Dios por esta poderosa victoria del Señor en una batalla en la que pareciera es la oportunidad perfecta para destruir al pueblo de Israel. Pero yo quiero referirme a una clave, hermana Yolanda, que da el profeta Ezequiel, y es un lapso de tiempo. Se hablan de 7 años. ¿Qué significado tienen estos 7 años? Sí, Mauricio, esos 7 años son literales. En la Escritura tenemos que saber cuándo el Señor está hablando literalmente. Por ejemplo, los 7 años de tribulación son 7 años literales. Y efectivamente, el profeta Ezequiel dice allí que triunfará. El Señor dará la victoria directamente por su mano. El brazo del Altísimo estará allí en esta batalla. Toda la tierra va a estar al pendiente, ¿verdad? En los noticieros va a salir todo esto, y van a ver cómo va a caer derrotado este ejército y Gog allí en los montes de Israel. Y allí está una pista, que son estos 7 años que tú mencionabas, Mauricio. Quiero leer Ezequiel 39, versículo 8, dice la Escritura, y aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor, este es el día del cual he hablado, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Dice el 10, no traerán leña del campo y cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que le robaron, dice Jehová el Señor. Aquí claramente el Señor está hablando de una coordenada temporal sobre los años durante los cuales Israel va a estar quemando las armas, y el versículo 10 claramente está hablando de combustible, habla de leña, etcétera. Eso indica
que como estas armas serán nucleares, de energía nuclear, algunos autores consideran que Israel va a aprovechar esta quema de armas para obtener combustible, porque no va a estar, pues como va a ser un escenario de guerra, va a ser escaso en esos tiempos. Y bueno, estos 7 años son muy importantes, de los que menciona Ezequiel en la línea profética del final de los tiempos, porque habría que mirar dónde ubicamos este conflicto, y evidentemente este conflicto está, como decía el pastor Gabriel, después de la guerra del Salmo 83. Y como bien decíamos en un programa anterior, este salmo, esta guerra que se profetiza en el Salmo 83 de Asaf, plantea una victoria. Israel va a tomar territorio, toda la parte de Gaza, la parte de Jordania, tiene los altos de Golán, va a tomar esta zona, parte de Siria también, y evidentemente esta riqueza le va a pertenecer en ese momento. Y noten cómo Rusia tiene los intereses políticos, pero principalmente económicos en Medio Oriente, y ya tiene sus bases militares allí en Siria. ¿Qué va a ocurrir cuando Israel gane esta batalla por la mano poderosa de Jehová de los ejércitos, a través de las fuerzas de defensa de Israel, el ejército? Me refiero a la batalla, la guerra del Salmo 83. Rusia va a ver sus intereses allí amenazados, y esto va a desencadenar probablemente la guerra de Gog y Magog, es decir, ir Rusia hacia contra Israel, porque ya Israel ha tomado toda esta parte donde en este momento Rusia tiene su posesión. Entonces encontramos claramente, como decía el pastor Gabriel, que la guerra de Gog y Magog está después de la guerra del Salmo 83. Ahora, en cuanto a estos 7 años, es bien interesante que miremos si son 7 años quemando las armas. No podemos ubicar la guerra de Gog y Magog al inicio de la tribulación, como algunos autores lo han planteado de esta manera, como por ejemplo Pentecostés. ¿Por qué? Porque cuando inicia la tribulación, va a haber 3 años y medio, como sabemos perfectamente, de Israel, una aparente paz. Va a haber obviamente guerra en toda la tierra, pero el anticristo, con este tratado de paz que va a hacer Israel con el anticristo, allí va a haber una especie de protección. Israel va a estar allí aparentemente segura, toda la tierra va a estar en conflicto bélico, el sello 2 de Apocalipsis. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que en esos 3 años y medio, si Israel quema las armas, a la mitad de la tribulación sabemos que Israel va a estar huyendo. ¿Por qué? Porque el anticristo va a entrar, como dice allí segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, va a entrar al templo y se va a hacer pasar por Dios, y el engaño que tiene el pueblo de Israel va a desaparecer, y ellos van a volver su mirada al Mesías y van a reconocer que Cristo es el Salvador. Y evidentemente, cuando se dé cuenta el anticristo de esto, va a perseguir terriblemente a los judíos. Va a ser el segundo holocausto, pero peor que el primer holocausto de la Segunda Guerra Mundial, y va a estar huyendo. No va a tener tiempo Israel ahí para estar enterrando las armas en ese tiempo. Ni quemar armas en absoluto, no va a poder quemar armas. Entonces, no puede ser al inicio de la tribulación, porque son 7 años. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Y que la misma palabra nos está diciendo, que antes del inicio de la tribulación debe haber una brecha allí. Debe haber por lo menos 3 años y medio en los que, una vez ganada la batalla de Gog y Magog por la mano poderosa del Señor, Israel empieza a quemar las armas. Pasan estos 3 años y medio, inicia la tribulación, y en estos 3 años y medio primero de la tribulación se cumplen los 7 años, y allá a la mitad, sabemos que a la mitad del juicio de la tribulación, Israel sale huyendo a los montes. Esta palabra, este evento lo encontramos en la palabra, y yo quiero citar algunos versículos para los que nos están mirando ahorita. Por ejemplo, en Jeremías 37 se habla de este tiempo de la tribulación, que es el tiempo de la angustia de Jacob, refiriéndose en específico a la gran tribulación, que es el segundo holocausto sobre el pueblo de Israel. Zacarías 13, en el versículo 8, también dice la escritura, leo: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. La tercera parte quedará en ella, y meteré en el fuego a la tercera parte. Este es el fuego de la prueba de la tribulación. Y dice: y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Es decir, la prueba sobre el mundo entero, pero sobre el pueblo de Israel para conversión. Y dice: él, que es el pueblo de Israel, invocará mi nombre, y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Y estas citas que quiero leer ahora demuestran que Israel en la mitad de la tribulación va a estar huyendo, por lo tanto no puede estar quemando armas en ese tiempo. Y justamente en el sermón del Monte de los Olivos, que está en Mateo 24, pero también en Lucas 21, versículo 21, voy a citarlo, dice la escritura: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Probablemente estos montes sean los montes allí de Jordania, que territorio va a ganar este territorio de Israel. Y en 2 Tesalonicenses
capítulo 2, versículo 4, allí claramente habla de la abominación desoladora. Voy a leer allí, dice Pablo que es anticristo, ¿verdad? Allí en el templo pasándose como Dios. Pero Mateo 24:15 dice la escritura: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Ese es el mismo evento que narra allí el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2. Estos montes probablemente donde va a ir Israel a la mitad de la tribulación son los montes de Jordania. Esto confirma, con todos estos argumentos que he dado, que definitivamente la batalla de Gog y Magog debe ubicarse antes de la tribulación, Mauricio, Pastor Gabriel y Belkis. Así es. Y después del Salmo postula, 83. exactamente, pero esto postula de pronto un conocimiento que a algunos les parecerá lo que están viendo ahorita nuevo, Pastor, porque muchos dicen que una vez que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, que inmediatamente empezaría la tribulación. Inmediatamente comenzaría la tribulación, pero la palabra del Señor nos está diciendo, ya también los hechos nos están diciendo que la coalición de Gog y Magog está lista. Turquía, el eje principal, Turquía, Irán, que es Persia, y Rusia. Y estos países musulmanes, ¿verdad? Las guerras entre ustedes también está allí ya consolidada, es decir, que van a ser elementos muy cercanos, pero una vez que la iglesia se vaya, el Espíritu Santo va a dejar de restringir todo este proceso. Nosotros vamos a estar en el cielo, Pastor, allí, aleluya, y hay una brecha, por lo menos de 3 años y medio, antes que comience el terrible periodo de la tribulación. Ahora, ¿por qué va a haber esa brecha, Pastor Gabriel, Mauricio, y me van a ver que por misericordia y por amor del Señor? Amén. Y esto coincide con los 2 capítulos entre el arrebatamiento de la iglesia que nosotros, amado hermano, hermana que tú nos estás viendo, nosotros decimos que allí cuando el apóstol Juan termina, aleluya, esta exhortación que de parte del Señor Jesucristo a la iglesia, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, pero en el versículo 1 del capítulo 4 en Apocalipsis dice: y que Juan vio una puerta abierta en el cielo, y dice que se abrió y escuchó una voz como de trompeta que decía: sube acá. Ahí, amado hermano, hermana, está señalándose el arrebatamiento de la iglesia. Gloria. Pero ¿qué ocurre? Hay un capítulo 4 y 5 completicos allí antes de que comience el capítulo 6, que ya es la tribulación. Nosotros consideramos aquí, Mauricio, Belkis y Pastor Gabriel, que estos 2 capítulos pueden corresponder a esa brecha de esos 3 años y medio en que Israel, aleluya, va a estar quemando las armas, pero la misericordia del Señor va a ser tan grande porque en ese periodo probablemente los judíos, al darse cuenta de la mano poderosa, porque el Señor dice allí: santificaré mi nombre delante de todas las naciones, porque sabrán que Alá no es el Dios, sino el Dios de Israel. Ya lo ha demostrado con la batalla de la guerra de los 6 días, con todo el tiempo, pero el mundo está ciego. Pero el Señor va a dar una oportunidad más. Cuando todas las naciones vean, aleluya, que el Señor dio la victoria, sabrán que Alá es falso Dios, pero el Dios de la gloria, el Dios de los escuadrones de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el Dios de la Biblia, el Dios de la gloria. Aleluya. Y muchos se van a convertir al Señor Jesucristo, aleluya. Señor. Y también judíos, y de esos judíos van a salir los 144,000. Que predicarán durante la tribulación. Aleluya. Gloria a Dios. Señor. Y mientras que los televidentes ven un esquema en el que se resume muy bien lo que la hermana Yolanda compartía, yo quiero decir que además de la quema de armas también se dará un evento, y es el enterrar los muertos de la guerra de Gog y Magog. Y la Biblia dice que serán 7 meses, y yo los invito a leer Ezequiel 39, versículos 11 hasta el 13. Dice: en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán valle de Hamón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. El pastor Gabriel al inicio nos hablaba de que era totalmente distinto la guerra de Gog y Magog y la Armagedón. Hermana Belkis, háblanos un poco acerca de esto. Así es, Mauricio. Ciertamente algunos han confundido la guerra de Gog y Magog con la batalla de Armagedón, y por eso han ubicado la guerra de Gog y Magog al principio de los 7 años de tribulación. Pero ya hemos visto que la primera guerra de Gog y Magog ocurre antes de la tribulación, y que la guerra o la batalla de Armagedón ocurre al final de la tribulación. Para eso vamos a mirar un cuadro, lo podemos ver en pantalla, donde vamos a identificar diferencias entre estas 2 guerras: la batalla de Gog y Magog, que el profeta Ezequiel, de la que nos habla el profeta en el capítulos 38 y 39, y la batalla de Armagedón. Vamos a mirar
la batalla de Gog y Magog dice, menciona aliados definidos. Ya nosotros vimos en el programa anterior cuáles son los países que se van a confabular, el anillo interno que va a ir contra Israel en la batalla de Gog y Magog. El anillo externo, porque el anillo interno es la batalla del Salmo 83. Y en la batalla de Armagedón están implicadas todas las naciones. Mira la diferencia, en la de Gog y Magog son aliados definidos y en la de Armagedón están todas las naciones. En la batalla de Gog y Magog dice que Gog viene del norte. Sabemos que Gog es el líder de Magog, que es el presidente, como hablábamos hace un rato, en este caso es Putin. ¿Eh? Y en la batalla de Armagedón los ejércitos vienen del mundo entero, por cuanto son todas las naciones las que van a estar contra Israel. En cuanto a la batalla de Gog y Magog, dice que Gog viene para tomar el botín, como nos decía la hermana Yolanda. Los intereses son políticos y económicos, es el fin de esta guerra. Pero en la batalla de Armagedón las naciones se reúnen con el propósito principal de destruir al pueblo de Dios, de destruir al pueblo de Israel. En cuanto a Gog y Magog, hay protesta contra la invasión de Gog. Fíjate que muchos van a estar ahí como protestando por lo que está haciendo Gog contra el pueblo judío. En cambio, en la batalla de Armagedón dice que no hay protesta porque todas las naciones se van a reunir contra Jerusalén. En lo que respecta a Gog, la cabeza de los ejércitos de su invasión es Gog, el líder. Y en la batalla de Armagedón es el anticristo, la bestia va a ser el jefe de esta invasión que va a ir contra el pueblo de Israel. En la batalla de Gog, Gog es derrotado por las convulsiones de la naturaleza usadas como juicio por parte de Dios, que ya lo estuvimos viendo hace un rato, el terremoto, las pestes, todo esto que el Señor va a mandar. En la batalla de Armagedón, los ejércitos son destruidos por la espada que sale de la boca del Señor Jesucristo. La victoria la va a tener el Señor. No va a usar las FDI en este caso. El Señor mismo se va a levantar con poder porque Él va a santificar su nombre y va a demostrar, como hemos dicho en el programa, que es el Dios todopoderoso. En la batalla de Gog y Magog, los ejércitos de Gog son puestos en orden en batalla a campo abierto. Pero fíjate que en la batalla de Armagedón los ejércitos estarán en la ciudad de Jerusalén. Exactamente. Amén. Y finalmente otra diferencia es que en la batalla de Gog el Señor usará el juicio en el que la espada de cada uno será contra su hermano, como lo veíamos en la sesión anterior. Y en la batalla de Armagedón el Señor Jesucristo es el que pisa solo el lagar. Así que tenemos diferencias entre una batalla y otra. No es la misma, no es el mismo evento. Son dos eventos completamente diferentes. Antes de la tribulación y la batalla de Armagedón al final de la tribulación. Bueno, Elki, pero es que además de la diferencia entre la guerra de Gog y la de Armagedón, es necesario que veamos la que distingue a la primera y que ocurrirá antes de los 7 años de tribulación, mientras que la guerra de Gog, ¿verdad?, acontecerá finalizando el milenio. Yo quiero ver que en esta tabla tú puedas explicar y puedas hacer una referencia de la primera guerra de Gog, que está en Ezequiel 38 y 39, y la segunda guerra de Gog, que está en Apocalipsis 20. Así es. Tenemos claro entonces que son 3 eventos diferentes. Primera guerra de Gog y Magog antes de la tribulación, luego viene la guerra de Armagedón al final de la tribulación y finalmente viene la segunda guerra de Gog y Magog que está narrada en Apocalipsis 20, que es al final, luego que finalice el milenio. Entonces vamos a mirar cuáles son las diferencias entre la primera y la segunda guerra de Gog y Magog. En cuanto a la primera guerra que nos profetiza Ezequiel en los capítulos 38 y 39, dice que Ezequiel menciona solo una coalición del norte implicada en la invasión. Y en la segunda guerra dice, aquí se reúnen todas las naciones. En la primera guerra no hay una mención específica de Satanás, ni se dice que será atado 1000 años antes de la invasión. Pero en la segunda guerra sí se afirma explícitamente que Satanás será atado antes de los 1000 años y que después será desatado. Recordemos que después de ese evento es que viene esa segunda guerra de Gog y Magog, para luego darle paso al reino eterno, gloria a Dios. En la primera guerra de Gog y Magog dice, esta invasión ocurre antes de que se instituya el milenio y antes de la tribulación. Y con respecto a la segunda guerra dice, esta guerra ocurre después del milenio. En la primera guerra de Gog y Magog, los cuerpos muertos deben ser sepultados por 7 meses, como tú decías, Mauricio, debido a la contaminación que producirán. Y en la segunda guerra de Gog y Magog se afirma que los enemigos serán consumidos por el fuego y no se habla de ser enterrados. Finalmente, en cuanto a la primera guerra de Gog y Magog, por la ubicación temporal de esta primera guerra de Gog, después ocurrirá la tribulación y luego el milenio. Y en la segunda guerra, al estar ubicada después del milenio,
Lo que sigue son los cielos nuevos y la tierra nueva, donde vamos a estar con el Señor por la eternidad. Aleluya. Gloria al Señor. No sabemos cuánto tiempo, la palabra del Señor no lo dice, una vez que se ha suelto Satanás después del milenio, para engañar a las naciones. Va a ser un periodo muy oscuro en la tierra, pastor. Algo lo estamos viendo oscuro. Después que Jesucristo ha gobernado durante 1000 años y se ha mostrado el poder y la majestad de Él, todavía se comprueba que en el corazón del hombre hay maldad, hay pecado, y Satanás los va a engañar. No dice, como dice tu pastora, no dice exactamente la palabra cuál es el tiempo exacto en que Satanás usará para engañar a estas naciones, pero eso ha de ocurrir y Satanás se encontrará con una ventaja tremenda, y es que hurgará en el corazón de los hombres para que le hagan compañía en esto de ir contra el Señor. Los demonios se soltarán también, Mauricio, Belki, pastor. Aquí mismo están sueltos ahora ya con esta multiplicación de la maldad, pero en ese tiempo la iglesia va a tener mucho trabajo, porque nuestra labor va a ser, pastor, predicar contra ese engaño de Satanás, como estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Mucha gente endemoniada, ver liberaciones, etcétera. El Señor todavía dando una oportunidad para que las naciones engañadas, las personas engañadas se arrepientan. Ahí será la última oportunidad de arrepentirse. Pastor, hay algunas posturas frente a estos acontecimientos. Yo creo que hagas una pequeña referencia a Pentecostés. Hace como una especie de planteamiento sobre la invasión de God descrita en Ezequiel 38. Sí, Pentecost es uno de los autores clásicos, pero él confunde esta batalla de Gog y Magog descrita obviamente en Ezequiel 38 y 39 con lo que describe Daniel en el capítulo 11. Pentecost dice que el anticristo va a romper el pacto con Israel debido a una invasión que va a venir del norte, y él dice que esa invasión es la batalla de Gog y Magog. Pero bueno, ya vimos que esto no puede ser así debido a que los tiempos de los 7 años que ahorita comentamos, pero hay otras razones que queremos dar aquí a los que nos están viendo de por qué Pentecostés, este autor, y otros que también replican a este autor, porque está equivocado. En primer lugar, a la mitad de la semana de la tribulación, el anticristo va a perseguir a Israel, y luego la nación obviamente no va a estar en paz y en seguridad, y la Biblia describe que desde el inicio de la tribulación hasta la mitad, Israel va a estar en una aparente ahí paz, ¿verdad? Pero obviamente sabemos que va a haber guerra en toda la tierra, y ya, como ya hemos dicho, va a haber un segundo holocausto que va a ser a la mitad de la tribulación con el pueblo de Israel. En segundo lugar, no se puede identificar la invasión del norte de la que habla allí Daniel con la batalla de Gog, que está en Ezequiel 38 y 39. No se puede confundir con el rey del norte del que habla Daniel en el capítulo 11, por cuanto en el caso de Ezequiel se dice allí que Dios va a enviar los juicios para destruir la invasión, y no habrá allí una guerra realmente larga, sino de pronto puede ser hasta un día, no sé, un terremoto en unos segundos acontece, y acontece allí tragedias. No habrá triunfo de parte de Gog. Por el contrario, en el caso de Daniel, en el capítulo 11, el rey del norte logrará una victoria, como podemos leer en Daniel 11, en el versículo 15 dice: vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir por el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Quiero mencionar una tercera razón por la cual este autor está equivocado en esta confusión, y es que Ezequiel habla de una coalición en la que estarán Gog, que sería Rusia, ya lo dijimos en el programa pasado, Persia, que es el actual Irán, y bueno, también sabemos Togarma, que es Turquía, y esta coalición de, como dice el pastor Gabriel, de naciones musulmanas que siguen el Islam y siguen Alá, y que también hay también las naciones también del norte de África, como nos decía Mauricio en el programa pasado. Y Daniel habla de un conflicto entre el rey del norte y el rey del sur, como dice en el versículo 15 de Daniel 11. Hay una cuarta razón, una última que quiero mencionar. Daniel dice que el rey del norte vendrá con gran ejército y muchas riquezas. Voy a leer en Daniel 11:13, dice: y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años
vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Mientras que en Ezequiel se habla de Gog, que llegará a Israel con sus ejércitos y muchos pueblos, lo cual no se menciona en Daniel, en el capítulo 11. Y también Gog va a llegar, como decía mi hermana Belkis, a buscar las riquezas. Israel habrá obtenido por la victoria en la guerra del Salmo 83. Teniendo en cuenta todos estos argumentos, podemos hacer la diferenciación que el rey del norte que viene con el ejército de Daniel, capítulo 11, no es el mismo de la invasión de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39. Se puede plantear también que esta primera guerra no puede darse al inicio, durante o finalizando la tribulación y tampoco después del milenio. Se ubica antes de la tribulación y muy probablemente 3 años y medio antes de la 70ª semana de Daniel. Pero hay una pregunta, y ya vamos a hablar de nosotros, de la iglesia, de nuestra promesa, de lo que estamos esperando, el advenimiento, el llamamiento, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo está relacionada, hermanos, la guerra de Gog y Magog con el arrebatamiento de la iglesia? Muy buena pregunta, Mauricio. Excelente pregunta. Pero el tiempo se nos ha agotado y lo veremos en el siguiente programa. Porque eso ha sido todo por hoy. Iglesia de Jesucristo, recuerda mantener tu lámpara encendida, porque tu Rey pronto vendrá. Nos vemos en una próxima emisión, aquí en Preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. Aleluya. Gloria al Señor. Maranata. Cristo viene. Gloria al Rey. Aleluya. Aleluya. ¿Estás preparado para la venida del Rey? El Señor te está llamando en este tiempo. Las señales que el Señor dio en Mateo 24, las señales de fin, las señales de los últimos días de la historia de la humanidad, ya están cumplidas. Van a venir 7 años de juicio terribles sobre esta tierra, 7 años de tribulación y de gran tribulación. Pero el Señor Jesucristo en esta hora te está llamando. Si tú no conoces a Jesús, si tú no has abierto tu corazón a Cristo, es el único mediador entre Dios y los hombres, hoy te invitamos a que lo hagas, para que tú formes parte de esta esperanza bienaventurada, que es el arrebatamiento de la iglesia. Ya todo está cumplido y el Señor puede venir en cualquier momento por su iglesia, puede venir hoy. Si tú quieres formar parte del remanente de la iglesia de Jesucristo, yo te invito a que te arrepientas en esta hora. Dice la Escritura que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice también la palabra en Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Necesitamos ser declarados justos delante del Padre y la única manera es que nos arrepintamos de los pecados y aceptemos a Jesús, único Señor y único Salvador. Tú puedes orar de esa manera conmigo. Padre, yo te doy las gracias porque me has dado vida física y hoy estoy aquí delante de ti con un corazón abierto para poder arrepentirme delante de tu presencia. Me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de haber hecho mi voluntad y no la tuya. Yo te pido que me perdones, Señor Jesús. Entra a mi corazón, límpiame, lávame con tu sangre preciosa. Yo te pido que entres a mi corazón y lo hagas nuevo. Te pido que me des un espíritu nuevo. Yo te recibo, Jesús, en esta hora como mi único Señor, mi único Salvador, mi único Dios. Y te pido que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y no lo borres jamás. Yo te pido que cuando suene la trompeta yo pueda partir contigo a la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, para vivir contigo por la eternidad. Si tú has hecho esta oración con fe, creyendo en tu corazón, déjame decirte que hoy eres un hijo de Dios, una hija de Dios, eres nueva criatura y eres heredera y coheredera con Cristo. Cristo viene pronto. Cuando suene la trompeta, tú podrás ir con el Señor, con la iglesia, para heredar esas promesas eternas, las promesas de vivir en la nueva Jerusalén,
y de vivir en el milenio, 1000 años sirviéndole a Cristo y también una eternidad. Dios te bendiga, Dios te guarde.